Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video Catecumenado C3. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sacramento del bautismo. La palabra bautismo significa sumergirse en la muerte y resurrección de Cristo. Jesús llamó a su muerte y resurrección un bautismo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Se da una doble acción en nuestra redención, el descenso de Cristo a su tumba por nuestros pecados y su regreso a la vida, glorioso, triunfante, inmortal. A través del bautismo, los cristianos se unen a su muerte redentora y al don de la vida de su resurrección. San Pablo subraya que el bautismo es el inicio de una unión vital con el Señor resucitado. El hombre viejo, pecador, muere para que pueda nacer de nuevo y conformarse con Cristo. Lee los siguientes pasajes y reflexiona en lo que nos dicen sobre ser sepultados con Cristo, morir al pecado y resucitar a la nueva vida en Cristo. Entonces ahí en la hojita van a venir tres, te voy a pedir que los busques y que los leas. También otra pregunta, menciona una parte de tu vida que cambiaría si murieras al pecado y vivieras para Cristo. Yo creo que hay muchas cosas que cambiarían, pero a ver cuál es su respuesta y escríbela en tu cuaderno. Bautizados en el cuerpo de Cristo. Para los cristianos, la comunidad ha sido siempre una parte esencial de la vida. Cristo está al centro y la comunidad se construye en torno a Él. El bautismo es la puerta por la que entramos a formar parte de la comunidad y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Una vez bautizados, compartimos los privilegios y la vida de esta comunidad de creyentes. Mucha gente piensa en el bautismo como un asunto familiar y privado, pero el bautismo nos une de una manera profunda y eterna con una familia mucho más grande, la familia de Dios. Herederos del reino de Dios. El bautismo es el signo de salvación que Cristo nos dio para llevarnos al reino de Dios. Vean Juan 3:5. Una persona entra en Cristo, o Romanos capítulo 6, verso 3, o Gálatas capítulo 3, verso 27, cuando es bautizada y recibe al mismo tiempo el don del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versos 16 al 18 dice, somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Como hijos e hijas adoptivos de Dios, los cristianos participan de hecho en la misma relación de Cristo con su Padre, una relación tan íntima que ellos, como Jesús, pueden abiertamente y con plena confianza llamar al Señor de los cielos, Padre. Preguntas. Como hijo y heredero de Dios, ¿qué riquezas vas a heredar gracias al bautismo? ¿Qué responsabilidades conllevan dichas riquezas? Escribe tu respuesta. ¿Los protestantes necesitan volver a bautizarse al entrar a la Iglesia Católica? En principio no. El rito de iniciación cristiana para adultos explica. El bautismo es también vínculo sacramental de la unidad que existe entre todos los que son marcados con él. Este efecto indeleble hace que el rito del bautismo merezca el sumo respeto de todos los cristianos y no está permitida su repetición cuando se ha celebrado válidamente, aunque lo haya sido por hermanos separados. Los protestantes que desean entrar a la Iglesia Católica son nuevamente bautizados solo si existe una duda fundada sobre la validez de su bautismo. El bautismo imprime el carácter de Cristo, por lo que es permanente e irrevocable. Como escribió San Pablo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. ¿Qué sucede con la gente que no está bautizada? Los católicos creen que la misericordia de Dios puede suplir la ausencia del bautismo de una forma que no nos ha sido revelada. Los católicos creen que los niños que no han sido bautizados son confiados a la omnipotencia y a la bondad infinita de Dios,
que quiere que todos sus hijos estén con Él en el cielo. Por un tiempo, algunos sostenían la teoría de que los niños que morían sin bautizar eran excluidos del cielo y pasaban la eternidad en un estado de felicidad natural llamado limbo. Esta teoría nunca fue enseñada explícitamente por la Iglesia. Los católicos también creen en el bautismo de sangre, morir por la fe católica antes del bautismo, bautismo de deseo. Aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia. ¿Qué sucede durante el rito del bautismo? Los sacramentos no solo simbolizan algo, sino que hacen que eso suceda realmente. Son signos eficaces, tienen un efecto real. El signo de verdad realiza aquello que significa. En el bautismo, el signo esencial es vertir el agua 3 veces sobre la cabeza de la persona o sumergir al candidato en el agua 3 veces, diciendo las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué el agua? Conocemos la importancia del agua para la vida. Sabemos también que una persona puede vivir varias semanas sin comida, pero solo unos cuantos días sin agua. El agua es el principal elemento que compone a un tejido, ni más ni menos que el 99%. No sorprende por ello que nuestro Señor haya elegido el agua para representar el inicio de la nueva vida en Cristo. Pero el agua también nos recuerda la muerte, inundaciones, morir ahogados. Esta es otra razón por la que nuestro Señor escogió el agua, para representar la muerte del hombre viejo y el inicio de la nueva vida en Cristo. Las aguas del bautismo nos recuerdan que Cristo nos ha lavado del pecado y reconciliado con Dios. En el bautismo nuestros pecados son lavados, incluso el pecado original, esto es, la condición caída de toda la humanidad. La unción, las vestiduras blancas y el cirio encendido. Si el bautismo se celebra separado de la confirmación, como sucede con los bebés o los niños, el ministro unge a los recién bautizados con el crisma, que es una mezcla consagrada por el obispo de aceite de oliva y bálsamo. La unción es un signo que Dios nos marcó con su sello y nos dio en prenda el Espíritu en nuestros corazones. Es un signo de que la persona bautizada comparte la misión real, profética y sacerdotal de Cristo. Después del agua del bautismo, el ministro presenta al recién bautizado una vestidura blanca y un cirio. La vestidura blanca representa que ha tenido lugar una nueva creación y que el recién bautizado se ha revestido de Cristo. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. El cirio se enciende en el cirio pascual, el cual representa a Cristo resucitado. El cirio encendido es un recordatorio de que Cristo, la luz del mundo, en su luz y que deben vivir como hijos de la luz. Un poco de historia sobre el bautismo de los adultos. Las persecuciones sangrientas y las herejías, doctrinas desviadas, eran una amenaza para los conversos, especialmente para aquellos que habían recibido poca instrucción en la fe. La Iglesia estableció el catecumenado, un periodo amplio de preparación, algunas veces duraba varios años, para asegurarse de que los candidatos actuaban con recta intención y estaban bien enraizados en la fe. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo en el 313, muchos comenzaron a entrar a la iglesia. Esto hizo que se comenzaran a abandonar el catecumenado largo. Hasta hace poco, los adultos que querían entrar a la iglesia católica recibían instrucciones en privado por parte de algún sacerdote. Después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia en África afrontó la necesidad de más formación para sus nuevos miembros, recurriendo nuevamente al catecumenado. El Concilio Vaticano II, que pasó de 1962 al 65, hizo un llamado a la reinstauración del catecumenado en toda la iglesia. El rito de iniciación cristiana para adultos, el proceso es obligatorio en los Estados Unidos desde 1988.
El RICA ayuda a preparar a aquellos que desean entrar a la Iglesia Católica para seguir a Cristo y les permite integrarse con la vida de la comunidad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? El Nuevo Testamento habla de familias enteras que se bautizaron y la palabra griega para familia abarca a todos, desde los niños hasta los miembros más ancianos. En el siglo II, San Irineo consideraba algo normal que los bebés y los niños pequeños, al igual que los adultos, debían ser bautizados. La Iglesia considera la invitación de Jesús a recibir el bautismo como una invitación de amor universal e ilimitado, que alcanza tanto a los niños como a los adultos. En el rito del bautismo para niños, en el número 9, dice: ahora bien, para completar la verdad del sacramento, conviene que los niños sean educados después en la fe en que han sido bautizados, para que finalmente ellos mismos puedan libremente ratificar la fe en que han sido bautizados. El bautismo es el inicio. El bautismo confiere el carácter de Cristo, da a la persona bautizada una participación en la vida de Cristo y lo hace parte de la comunidad de fe. Por ello, debemos ser bautizados antes de poder recibir cualquier otro sacramento. El bautismo es el inicio. La persona que se sumerge en la fuente bautismal sale de esta siendo una nueva creación, poseedora de una nueva vida. Esta nueva vida es el Espíritu Santo que comienza a morar en nosotros, dándonos el poder de conocer a Dios y realizar su plan sobre nosotros. Preguntas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas en su diario de oración. ¿Qué significa para ti una nueva vida en Cristo? Si ya estás bautizado, ¿cómo estás creciendo en tu vida en Cristo? Escribe tus respuestas. Y con eso terminamos el capítulo de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el primer sacramento. Es la puerta a la vida cristiana. En el bautismo nos moldeamos a Cristo, es decir, adoptamos su forma para identificarnos mejor con Él. Esto no significa que vamos a tener barbas, extensiones de pelo y un cambio total durante el bautismo. No. En el bautismo nosotros compartimos la muerte y la resurrección de Cristo. Suena místico. Y lo es. Y esto es lo que significa. En el bautismo nos sumergen en agua, o el agua es vertida en nuestras cabezas. Esta representa la muerte. Cuando salimos del agua, representa la resurrección. Bautismo entonces significa compartir con Cristo la muerte y la resurrección. Y todo esto no es solo un símbolo bonito, sino que más bien el bautismo hace que realmente algo suceda en nosotros. Porque en el bautismo Dios está obrando en nuestra alma. El viejo hombre pecador muere y una nueva creación surge a una vida nueva. Lo que queremos decir con el hombre viejo pecador es que el hombre estaba en estado de pecado original. ¿Qué es el pecado original? Ya hemos visto esta pregunta antes. El pecado original describe el estado del hombre en nuestro mundo caído. Cuando nosotros nacemos no vivimos automáticamente una relación de amistad con Dios. En su lugar, somos egocéntricos y preferimos las cosas a nuestra propia manera. No es difícil para nosotros acostarnos en el sillón y dejar que los demás nos sirvan. Pero por otro lado tenemos que esforzarnos para hacer lo que es bueno. Esta condición, que viene por la falta de gracia santificante, es llamada pecado original. Ahora en el bautismo este vacío se ha remediado. Recibimos la gracia santificadora y por el poder de esta gracia podemos empezar a vivir como nuevas creaciones y seguir a Cristo. Qué lástima que tantos cristianos actualmente olvidan que en el bautismo somos llamados a vivir una nueva vida. El hecho de que una nueva vida inicia con el bautismo es también expresado por otros signos en su celebración. Por ejemplo, en el bautismo recibimos nuestro nombre. Eso demuestra que nos hemos convertido en una nueva creación.
Dios nos llama por nombre a vivir como sus hijos. En el bautismo también recibimos ropa nueva, blanca. Eso representa que todos nuestros pecados han sido lavados con el bautismo. Estamos llamados a vivir una vida pura y a evitar mancharnos con el pecado. Tercero, recibimos la candela bautismal durante el bautismo. La luz representa la gracia que recibimos en el sacramento. Con la ayuda de la luz de la gracia podemos encontrar y conocer el camino que nos lleva a Dios. Para resumir, el bautismo es el inicio de nuestra vida de gracia, una vida en la cual estamos llamados a seguir a Cristo.